Muy bien. César, bueno, César siempre tiene problemas de internet. Señorita Valerie, señorita Antoinette, activen sus cámaras si fueran tan amables. Vamos a comenzar. La semana pasada estábamos hablando de los reinos de la naturaleza, ¿sí? Ya hemos visto las bacterias, hemos visto los protozoarios, hemos visto los hongos. Nos faltarían los dos grandes reinos. Eh, por ahora, todavía solamente vamos a ver esos reinos. Como ustedes saben, ahora hay 7 reinos de la naturaleza, ¿sí? Si podemos llamarlo así, incluyendo el reino Arquea y el reino Cromista, ¿no? Pero hoy día vamos a tener una definición basada solamente en los 5 reinos de Whittaker, ¿sí? Bien, comenzamos entonces, chicos. Les comparto lo que vamos a hacer el día de hoy. Que, bueno, yo creo que ustedes ya lo saben. Bueno, ¿quién no va a saber algo acerca del Reino Plantae? Esto realmente ya sería como un repaso para ustedes, ¿sí? Pero igual tengo que trabajarlo bonito con ustedes para que puedan desarrollar el trabajo que ahora les voy a dejar, que es mucho más amplio de lo que siempre les dejo. Disculpen. Recuerden que la botánica es la rama de la biología que estudia las plantas o al reino plantae. Y bueno, el padre de la botánica es Teofrasto, ¿no? El reino plantae son normalmente las plantas los que conforman este reino. Y recordar que son eucariotas y pluricelulares, ¿sí? ¿Por qué es importante las plantas? Por múltiples razones. Primero, son la base de la cadena alimenticia, porque es obvio que proporciona alimento a los demás seres vivos del planeta, ¿sí? Eso lo hacemos bien, nos da alimento a nosotros, que somos omnívoros, a los herbívoros de alimento. Los herbívoros son alimentos de carnívoros y es por eso que es la base de la cadena alimenticia. Proporciona a través de la fotosíntesis ese alimento, como dije, la glucosa, y a la vez proporciona oxígeno, importantísimo ahí. Yo sé que quizá por ahí ustedes tienen algún tipo de piso, mesa, repisa, algo que esté hecho de madera. Entonces, también nos proporciona de una u otra forma materia prima para construcciones, etcétera. Las plantas donde supuestamente están normalmente sembradas protegen el suelo. Muchos de los huaicos que quizás ahora no se ven mucho, pero antes, hace unos 20 años, habían demasiados huaicos y era porque hubo una deforestación de las zonas. Esa deforestación hacía que los suelos se erosionen mucho más fácilmente. Se descubrió por ende que arborizando las zonas, plantando árboles, se protegía el suelo de la erosión. Obvio que en nuestro mundo andino, obvio que inclusive ahora, ¿no? Debido a esta pandemia, en las zonas aledañas a nuestro Perú, perdón, a nuestra Lima, ha habido gente que ha comenzado a utilizar leña, ¿no? Para, por ejemplo, sus alimentos, porque obvio con la subida del gas y todo, pues es imposible trabajar de esa manera para cocinar nuestros alimentos. En nuestra sierra lo hacen constantemente, es la fuente principal. Yo estuve un tiempo en la sierra hace muchos años y no había gas, ahí no, bueno, no había gas, ¿no? Ni que hablar. La fuente principal era leña, sí o sí, ¿sí? Mira, ¿cómo vamos hoy día a mostrar una clasificación? Esta es una de las clasificaciones de las plantas. Se pueden clasificar como criptógamas y fanerógamas. Ojo, hay otras clasificaciones. Sí, chicos, hay varios, aunque no crean tipo de clasificaciones de las plantas. Algunos de ellos todavía no están bien definidos, pero hoy les quiero traer aquellos que sí están bien definidos. El reino Plantae se clasifica en criptógamas y fanerógamas, ¿sí? Criptógamas, plantas sin flor; fanerógamas, plantas con flor. Las criptógamas son plantas que no tienen semilla, son llamadas esporofitos, ya que se reproducen de manera sexual por esporulación. Y criptos viene de que la parte sexual está escondida, ¿sí? Por eso se llama criptógama, ¿sí? Se divide en talofitas, pteridofitas y briófitas.
Las briófitas, tenemos los musgos, las hepáticas y los antuceros. Son, digamos, las menos desarrolladas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un tipo de musgo, normalmente así se ve. Y esto es lo que tú encuentras muchas veces alrededor de los ríos, ¿no? En los bordes de los ríos, lago, laguna, los musgos y las hepáticas. La xerófita, inclusive lo encuentras tú en tu casa, bueno, los que tienen algunas plantas ornamentales, algunos de ellos también son pteridofitas. Estos tienen un poco más parecido a las plantas que conocemos normalmente, ¿ok? Pero todavía se reproducen mediante esporas. Un detalle, la anterior no tenía vasos conductores. Esta ya tiene vasos conductores, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los licopodios, los helechos, los equisetos. Esto, por ejemplo, yo sé que ustedes por ahí lo han visto, los helechos, principalmente los han visto como plantas ornamentales. Eh, Tenemos ahora la fanerógama. La fanerógama son plantas que sí tienen, sí o sí, este, eh, ¿cómo se llama? Ay, Dios, se me fue la palabra. Vasos conductores, vasos conductores, ¿sí? Ese grupo más evolucionado y es más conocido también, es obvio. Dentro de eso tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas, característica principal, la que tiene acá. Semillas con óvulos desnudos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que las semillas no están cubiertas, como por ejemplo lo que vemos en un fruto normal. Por ejemplo, el pino, el ginkgo, la sica, el ciprés. No sé si ustedes habrán visto lo que sería un fruto del pino. El fruto del pino lo utilizamos nosotros ¿en dónde? En las ornamentaciones que hacemos para Navidad. Son conitos, ¿sí? Que lo pintan de marroto. Ya ahí dentro, entre esas, entre comillas, hojas duras que hay, se encuentra o se encontraba la semilla. Cuando eso se abre, así como lo ves en Navidad, normalmente cae la semilla al piso. Eso lo puedes ver en el pino y el ciprés. Y la secuoya también. Bueno, las cicas no le he visto muy bien las cicas y los ginkgo peor. El ginkgo, hasta ahora no he visto un árbol de ginkgo en vivo y en directo. ¿Sí? Y por último, las angiospermas, que son quizás las más evolucionadas de todas. Estos sí tienen sus semillas cubiertas. ¿Sí? Son plantas que tienen sus semillas cubiertas, sea por ejemplo por la manzana, el melocotón, la papaya, todas esas plantas que conocemos son las división angiospermas y son las más conocidas de todas, ¿sí? Bueno, fanerógamas también, ¿no? Pueden ser de dos tipos, dicotiledóneas o monocotiledóneas, según el cotiledón, que es la primera hoja. Te lo pongo más práctico. Tú siembras una semilla, esa semilla comienza a crecer. Si la plantita que sale tiene dos hojas, ¿no? Es dicotiledónea. Pero si la plantita que comienza a surgir tiene una sola hoja, monocotiledónea. De ahí los prefijos mono, 1, di, 2. ¿Sí? Y de ahí algunas características que después tú vas a ver. ¿Ok? Bien, eso más o menos así en líneas generales el reino vegetal, chicos. Hablemos un poquito ahora del reino animal, que también es bien extenso, pero yo sé que ustedes se acuerdan también un poco de lo que hemos hecho en primaria y todo lo demás, ¿no? Los animales se pueden clasificar de diversas maneras, bastante. Muchas clasificaciones se hacen del reino animal, ¿sí? Por ejemplo, según su esqueleto pueden ser vertebrados o invertebrados, ¿sí? Según la presencia o no de un esqueleto o de una columna vertebral, una columna vertebral. Según su alimentación, pueden ser carnívoros, herbívoros y omnívoros, ¿no? Ya sabemos más o menos qué es lo que representa cada una de estas denominaciones. Según su reproducción, puede ser vivíparos o sino también ovíparos. Hay algunos que pueden ser ovovivíparos, ¿no? Bueno, una forma de clasificación también. Como le comenté, podemos encontrar lo que son vertebrados o invertebrados. Esto basándose en la presencia o no de columna vertebral, ¿no? Acá te pongo el ejemplo, un caballo y un gusano. Obvio que los gusanos no tienen columna vertebral, ¿sí? Ojo, los gusanos no lo tienen, pero las serpientes sí tienen columna vertebral, ¿eh? Por si acaso, cuidado con eso.
Según su alimentación, como le dije, estaban los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros, ¿sí? Nosotros, los humanos, por ejemplo, entramos dentro del plano de omnívoros, ya que nosotros comemos de todo. Comemos carne, podríamos denominarnos carnívoros, comemos vegetales, ¿sí? Bueno, comemos de todo. Comemos hongos, por ejemplo. ¿Quién come hongos? ¿Quién le gustan los champiñones, por ejemplo? Son riquísimos. Bueno, a mí me encanta. Les diré que a mí me encanta. Pero bueno, la parrilla, mejor todavía. Según su reproducción, como le dije, vivíparos o si no, ovovivíparos. En el caso de vivíparos, cuando nacen directamente del vientre de la madre. Los humanos somos vivíparos, por ejemplo. Y los ovovivíparos son los que nacen a través de huevos. ¿Sí? Ojo, ojo, no solamente las aves se reproducen a través de huevos, ¿sí? Hay mamíferos que también bueno, reptiles que se reproducen a través de huevos, por ejemplo. Bien, clasificación general de los vertebrados. Vamos a comenzar con los vertebrados. Tenemos los mamíferos, las aves, los peces, los reptiles y los anfibios. En el caso de los mamíferos, ¿sí? La mayoría son vivíparos, ¿ok? Lo voy a agrandar. Ahí está. Tienen el cuerpo cubierto de pelo, las extremidades convertidas generalmente en patas, que les sirven para desplazarse y respiran por pulmones. Importante, yo sé que no te parecerá, pero tanto el delfín como la ballena, que son mamíferos acuáticos, respiran por pulmones. Ellos tienen respiración pulmonar, no branquial, por si acaso, chicos, tomen en consideración, ¿ok? Las aves, bueno, las aves tienen sus extremidades anteriores modificadas, las alas, ¿no? Característica principal de las aves es que sus huesos son huecos, tienen aire, esto para que pesen menos, ¿sí? Pueden presentar escamas en sus patas y normalmente son ovíparos, eso quiere decir que nacen a través de huevos. Los reptiles, eh, hay una característica que es importante tomar en consideración con los reptiles. Son ectotermos. Eso quiere decir que mucho van a depender de la temperatura externa en el medio ambiente que hay. Cuando, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Ya el cocodrilo. Si tú ves que los cocodrilos están al sol durante mucho tiempo es porque están absorbiendo la energía calórica del medio externo para regular su temperatura interna, ¿sí? Y cuando por ejemplo, un cocodrilo está demasiado cansado, ¿no? Tiene que quedarse quieto, como todos, pero que para solearse, justamente para recuperar energías, ¿sí? A tomarlo en cuenta. Los anfibios, ¿no? Sufren algo muy importante que se llama metamorfosis. Es el único animal que sufre una metamorfosis, es decir, que comienza, por ejemplo, viviendo en el agua y termina viviendo en la tierra. Entonces, eso requiere que el animal cambie, por ejemplo, lo que era respiración branquial por respiración pulmonar. Esa transformación total de este animal, inclusive perder la cola, generar patas, es una metamorfosis. La única que la realiza son los anfibios, ¿sí? Anfi, dos, bios, vidas, o sea, presenta dos vidas. A tomarlo en cuenta, por favor, chicos. Y los peces, que tienen netamente respiración branquial, tienen escamas, se reproducen por huevos, etcétera, ¿no? Dos tipos de peces, sí, tres tipos de peces legalmente hay. Bien, vamos a ver ahora los animales invertebrados. ¿Diferentes hábitats? Sí, en casi todos los hábitats del mundo, por no decir todos, encuentras invertebrados. ¿Se reproduce por huevo? También, al igual bueno que algunos vertebrados. Son los seres vivos que más... Uf, eso sí, chicos, los invertebrados son muchísimo más abundantes que los vertebrados. Ya, hay 8.000 millones de humanos de la especie humana en la Tierra. Si nosotros solamente contáramos los insectos del mundo, solo los insectos, la cantidad de insectos que hay, el promedio es 50.000 millones de insectos. O sea, estamos hablando de cerca de 8 veces la cantidad de humanos.
¿sí? ¿No? A tomarlo en cuenta, o sea, la cantidad de seres invertebrados que hay en nuestro planeta. Bien, una clasificación rápida. Vamos a ver cómo es que se clasifican los invertebrados, ¿sí? Tenemos primero a los equinodermos. Los conoces, los conoces, ¿sí? No sé si acá en Ancón alguno se ha topado con algún erizo de mar en alguna de las piedras. Bacán, bacán. Una estrella de mar. ¿Alguien ha visto alguna estrella de mar aquí en Ancón? Ahí sí te atranca, ¿no? Pero sí, 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 hay estrella mar. Hay estrella sol también, inclusive en Ancón. Bueno, esos son los equinodermos. Y su nombre, equinodermo, significa piel de espina. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, todas estas, bueno, es obvio que el erizo de mar sí lo tiene. Todo su cuerpo está cubierto de pequeñas espinas o agujas. La estrella de mar también lo tiene, por si acaso. ¿Sí? Eh, Acá está caparazón formado por placas calcáreas y por espina. Presenta un aparato ambulacral. El aparato ambulacral es un aparato que está por debajo, por ejemplo, de la estrella de mar, que le sirve para moverse. ¿Sí? Le sirve para moverse. Tenemos diferentes grupos: la erizo de mar, la estrella de mar, el ofiuro de mar, las holoturias y los lirios de mar. ¿Sí? A ver. Nidario o celenterio. Estos sí te has encontrado en Ancón. Estos sí te los has encontrado. Una malagua, ¿ustedes alguna vez han visto una malagua que le llaman? ¿Sí? ¿Han tocado una malagua viva? Así, a ver, Antoinette dice que sí. ¿Tú has tocado una malagua viva, Antoinette? Parecía viva. Allá, estaba muerta. Sí, menos mal porque estas tienen los nematocistos, ¿no? Son un tipo de célula que tiene pequeños ganchos. O sea, te toca la piel, te causa urticaria, te puede llevar a la muerte, dependiendo de la especie, pero se te pone rojo, te pica, te da comezón, se calienta la zona donde supuestamente, ¿por qué? Porque tienen nematocitos que son células urticarias que inyectan veneno. Profesor, ¿y por qué tienen los nidarios celenterios este tipo de células? Muy simple, chicos. Con ellos cazan, ¿sí? Con ellos cazan sus alimentos. Lo que hacen es, no necesariamente su cuerpo, pero bueno, sí, en parte su cuerpo sí, pero sí en sus extremidades presenta estas nematocistos y basta con que toquen un pez, lo tocan, lo inmovilizan con su veneno y de esa manera lo engullen a través de su única boca, que por cierto tiene solamente un orificio de entrada y de salida. Esto siempre que se los enseño, se los digo, porque siempre es una inquietud en los exámenes de admisión. Bueno, ya no se está dando en los últimos exámenes de admisión, pero anteriormente sí se daba, ¿no? Entonces, chicos, quien tiene nematocistos y quien tiene, por ejemplo, un solo orificio, son los nidarios. Entre ellos puedes encontrar a las anémonas de mar, a las medusas, que se le llaman, ¿no? Las carabelas portuguesas, como ustedes acá algunos dibujos. Los corales también son incluidos aquí, ¿eh? Algún tipo de coral, ¿ok? ¿Sí? Los poríferos, digamos que son los invertebrados menos desarrollados en el mar, por supuesto. Viven en medios acuáticos, sobre el fondo arenoso rocoso y su cuerpo tiene forma de saco. Recuerden que los poríferos vienen su nombre a partir de que está formado su cuerpo completamente de poros. Poros por donde ingresa el agua que sirve para filtrar el alimento que va a retener estos poríferos. Ahora viendo este dibujito encontrado el día de sábado, no sé si ustedes han visto Bob Esponja. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ustedes lo habrán visto. Pero acá el primer dibujo que tengo aquí, ¿no? Que está acá. Es igualito al papá de Bob Esponja. De verdad. No sé, recién me he dado cuenta. Así que para reírme un poco. Bueno, yo porque ustedes si no lo han visto no lo van a entender, pues, chicos. Ya. Así fijo. Los anélidos. Los anélidos, si podemos llamarlo, en realidad son los gusanos en sí, pero los anélidos es un tipo de gusano cilíndrico, ¿no? Algunos son parásitos, algunos son eh, beneficiosos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los parásitos,
tenemos la sanguijuela. Y la sanguijuela tiene un detalle, bueno, si alguno de ustedes se va a la selva, y no me refiero a las ciudades de la selva, sino a la selva de nuestro país, tú puedes estar caminando cerca de un río, ¿no? En un trecho y caminando tanto tiempo, no te das cuenta cuando llegas a un lugar a descansar, tienes una sanguijuela pegada a tu pie, a tu pierna, y no te das cuenta por qué. Primero, esta sanguijuela se alimenta de sangre, ¿sí? Se alimenta de sangre. Cuando se te pegó a tu pierna, medía 2 centímetros. Cuando terminó de comer, puede llegar a medir hasta 12 centímetros. Ahora, se llena de sangre. ¿Por qué? Porque tiene unos dientes muy afilados que parecen un escalpelo de médico. Pero ¿por qué no sientes o por qué crees tú que se pega? Muy simple. Su saliva de estas sanguijuelas tiene un, una sustancia adormecedora, una sustancia anestésica, que no vas a sentir en la zona donde está atacando ningún dolor. No sientes nada, ¿no? O sea, se te puede pegar y tú no sientes nada al corte que está haciendo con sus dientes para absorberte la sangre. ¿Por qué? Porque tienen esta sustancia anestésica en su saliva. Entonces, tú puedes caminar 1 hora, 2 horas ahí pegado a la sanguijuela y tú no lo sientes. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya está grandote, ¿no? Porque se estira, la sanguijuela se estira hasta 3 veces, 4 veces el tamaño de su cuerpo, cuando era chiquitito, ¿no? Cuando ya te das cuenta, oye, tengo algo que está pesado en mi pierna, qué cosa está que me toca, que es grande, no sé. Entonces, ahí recién sientes, porque el corte que te hace construir no lo sientes, ¿sí? Y ojo, estas sanguijuelas están siendo utilizadas para terapia, siempre lo digo, porque acá en el Perú no lo hacen, pero en otros países sí, las personas que sufren de golpes en las piernas, de daños en las piernas, y muchas veces en la pierna parte alta la circulación no surge, no pasa. ¿Qué hacen? A los enfermos de este tipo de situaciones le ponen las sanguijuelas en la punta de los pies, ¿no? O en los pies. ¿Para qué? Para que como ellos succionan, absorben, van a comenzar a absorberte la sangre y van a generar que lo que no pasaba a la sangre a la altura de la pierna, a la altura del daño que se te había hecho, comenzaban a circular, mejorando la circulación de las personas. Un método muy, muy importante, porque puede salvar extremidades de las personas. Lo otro importante que está entre los anélidos es, y por favor, la lombriz de tierra. No mates a las lombrices de tierra, chicos. Las lombrices de tierra son muy importantes para los árboles. ¿Por qué? Porque le dan, primero, airean el suelo. ¿Sí? Importantísimo. Y segundo, la lombriz de tierra, a partir de la tierra que consume, produce un abono natural, el más rico, el más importante y el más caro que hay en el mundo actualmente. Así que no maten a las lombrices de tierra. Bueno, yo lo hacía de chiquito, cuando tenía 7, 8 años, se encontraba aquí en el jardín de mi casa. No sabía y muchas veces, bueno, jugaba con los lombrices, las mataba, ¿no? Mal, mal, mal. Alfredo, mal, toma. Ya, ok, listo, seguimos. Moluscos. Los moluscos también los conoces, ¿sí? Eso que alguna vez tú, bueno, no sé si habrás comido alguna vez unos choritos a la chalaca. Eso lo haces encima de un bivalvo, ¿sí? Sé que me has visto de seguro, ¿qué te digo? Una babosa, ¿no? Un caracol. Sé que has visto un pulpo, ¿no? Un calamar. Todos esos son moluscos. Tienen el cuerpo blando y normalmente tienen una concha. Los bivalvos son los que tienen una doble capa, ¿no? Esos que se abren y se cierran, ¿sí? Ya, esos son, por ejemplo, moluscos. Pero también lo son los pulpos, como le dije, ¿no? O los caracoles o las lapas, o también podemos decir que son las babosas. Escúchame. Aquí, por ejemplo, salvo las babosas, los caracoles tienen la concha externa. Pero en el caso de los pulpos o los calamares, no tienen ninguna concha externa. La concha está de manera interna formando lo que es el pico. ¿El pico qué es? Es la boca. Los pulpos
aunque no lo crean, debajo de esa cabeza, por debajo de sus extremidades, tienen la boca, que tienen un pico, bueno, es en forma de pico su boca, que es muy dura, ¿sí? Inclusive puede abrir las lapas de los bivalvos, si es muy dura, eh, y esa es la forma con la que se alimenta. Y ahí es donde está justamente la formación calcárea, la concha, que en los bivalvos es muy notorio, porque son dos conchas que cubren todo su cuerpo, pero que normalmente no se ve en los pulpos, por ejemplo, o en el calamar también, ¿sí? Bien, seguimos. Tenemos ahora a los artrópodos. Quizás es el más extenso. Los artrópodos son los invertebrados más abundantes. Su nombre significa patas articuladas y tienen un exoesqueleto que cubre su cuerpo. ¿Sí? Exoesqueleto, por decir exoexterno, esqueleto, bueno, ¿cómo le puedo decir? Articulación, no dura, etcétera. Eh, este exoesqueleto está formado por quitina, que es un compuesto que le da la dureza que tiene. Entre estos tenemos los crustáceos, como los cangrejos, los miriápodos, como el cien pies y mil pies, los insectos, como las moscas, las abejas, las mariquitas, y los arácnidos, ¿no? Como los quelicerados, que son los arácnidos, escorpiones, ácaros, garrapatas, etc. Acá en este último cuadro te estoy poniendo una clasificación general de todos los invertebrados. Te lo pongo de esta manera, también es una forma de clasificarlo. Lo que tienen cubierta corporal, ¿no? Externa, normalmente hay veces, los artrópodos, los moluscos y los equinodermos, y los que no tienen protección corporal, como los gusanos, acá sí vemos mucho más amplio, por ejemplo, anélidos, nematodos y platelmintos, poríferos y celenterios, ¿sí? Muy bien, chicos. Esa ha sido una clase de, bueno, ha sido general, una vista general de toda la clase que hemos hecho el día de hoy. ¿Y por qué le he mostrado esto a ustedes? Porque el día de hoy, bueno, le voy a dejar como siempre sus tareas, le voy a dejar, ¿no? Ya, bacán. Pero hay algo extra que les voy a dejar el día de hoy y mejor se los explico in situ. Esta es la información que les voy a enviar a ustedes, ¿sí? Acá está Reino Plantal, Reino Animalia, ¿sí? De manera general, chicos, he visto algo así, primero de manera general, algo sencillo, nada difícil. Como siempre, por ahí hay unos cuadros que se me han movido, ¿no? Para que ustedes tengan una mejor proporción de lo que van a leer. Y acá viene la tarea, que son unas cuantas preguntas. Pero al final, chicos, de todo esto, le voy a enviar un repaso mensual. Profesor, ¿cómo es esto? No entiendo cómo es esto de los repasos mensuales. Lo voy a agrandar para que tú lo puedas ver. ¿Sí? Oye, oye, ¿qué? ¿No quiere? ¿Cómo? Oye, no me deja agrandar, no sé por qué, chicos. Hoy tampoco, ya está. Ahí está. Entonces, miren, si ustedes se percatan, cada una de las preguntas tiene una cantidad de puntos determinada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada una de esas tiene 2 puntos. Y esa información que ya hemos trabajado desde bacteria y arcobacteria, renofungi, protoctista, ¿no? Por ejemplo, acá te pone el siguiente cuadro. Se completa el siguiente cuadro. Te pongo una serie de organismos, tú tienes que colocar si son unicelulares o pluricelulares. Tienes que correlacionar aquí, esto también está fácil, ¿ok? Todo esto está dentro de la información que se ha enviado en estas 2 últimas clases. Características tanto de protozoarios como algas, 4 de cada una de ellas. Por último, marcar las opciones correctas, ¿sí? Estas son 8 preguntas aquí. Y si tú sumas todo, ¿no? Vas a ver que suma 8 más 0.5 más 0.5 acá son 10, si no me equivoco, 5, 10, 13 más otros 10, 18, 19 y 20. Listo, suma 20. Entonces, yo te voy a enviar esto junto con la tarea. Esta información es tu práctica semanal. Esta información es tu práctica semanal.
Profesor, pero no entiendo ya. Lo que tiene que hacer simplemente es buscar dentro de las informaciones que se te ha enviado desde los reinos arqueobacterio, bacteria, lo que vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Reino fungi, reino protoctista y ahora también reino plantae, ¿sí? Por ahí también reino animalia, aunque más es de las tres anteriores, así que no hay ningún problema. Y tienes que completar esa práctica. Esa práctica me la puedes entregar todavía hasta el día viernes, ¿ya? Así que, por favor, revísalo bien, tómate tu tiempo, ¿sí? Te voy a dar bastante... Esa, pero ojo, esa es tu nota de práctica semanal. Y por lo que veo, me parece que no voy a tener más de una o dos prácticas semanales en biología y en química, porque ya, miren, legalmente la próxima semana comienza noviembre y nos quedarían 4 clases diciembre, una clase o 2 clases a lo mucho, y de ahí comienzan los bimestrales, los finales, perdón. Entonces, chicos, bueno, vamos a tener un poco corto el tiempo, entonces de esa manera también voy a trabajar con ustedes la práctica. Entonces, tienen todavía hasta el día viernes. Si lo desarrollan antes, me lo envían en cualquier momento. Eso sí lo voy a recibir en cualquier momento esa práctica. Pero ojo, ojo, un detalle chicos. Te estoy dando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso, la nota que obtenga, ¿sí? Es la nota que va directo al registro. ¿Ok? Así que traten de hacerlo lo mejor que puedan. ¿Sí, chicos? Y traten de hacerlo bien. Y si igual si tienen alguna pregunta, ya saben que me avisan nomás con confianza y estoy para apoyarlos. Bien, chicos, esa ha sido toda la clase. Por si acaso no se olviden que hay tarea de botánica y de animala, reino, perdón, reino plantae y reino animalia. O sea, la tarea sí me la entrega mañana, ¿no? Ay, no, el profesor dijo hasta el viernes. No, la tarea sí es hasta mañana, es cortita, y lo otro es hasta el día viernes. Bien, chicos, ahora sí me despido. Cuídense bastante, que todo les vaya muy bien, y ya la próxima semana los vacunan. Ya. Ok, chicos, cuídense mucho, nos vemos, chao.